Está aprendiendo matemática en el presente tutorial, un cuarto tutorial de probabilidad. Lo que vamos a estar viendo es ya sí un poco de formalidades sobre probabilidad condicional, que va a tener este símbolo que tiene acá, probabilidad conjunta, que es esto que está acá, y probabilidad de la unión, que es esto que está acá. Vamos a ver primero la probabilidad de la unión de esos dos eventos que están ahí, esto. Que les cuento yo que en el tutorial está desprovisto de muchas formalidades. Muchas formalidades que tienen que ver con la teoría de cardinalidad en conjuntos. Habría que ver lo que es familia de eventos para definir que si hay eventos dentro de la familia de eventos, tales que, bueno, para eso hace falta mucho más teórico y en realidad no se necesita en absoluto por esta parte de probabilidad. Lo que sí vamos a decir, lo vamos a decir como un axioma de probabilidad, como un principio, esto, que va a ser lo siguiente, que si yo tengo dos eventos, A y B, ¿sí?, definidos en un espacio muestral omega, o en un espacio muestral S, da lo mismo la letra que usemos, si tenemos dos eventos que están definidos en un espacio muestral, ¿sí? Tales que esos dos eventos, ¿sí?, son excluyentes, es decir, no pueden acontecer juntos o como conjuntos no tienen elementos en común. Si fueran dos eventos que no pueden acontecer juntos y que no tienen elementos en común, la probabilidad de esos dos eventos se puede calcular haciendo probabilidad de A más probabilidad de B. Escribamos toda la fórmula, ¿cómo quedaría? Borremos esto. No borremos, ya lo vamos a aplicar a esos conjuntos que tenemos ahí. Escribamos acá toda la fórmula. Borremos y le escribimos prolijita toda junta. A ver si tenemos lugar abajo. Sí, tenemos lugar abajo. Entonces vamos a poner, recuerden, A y B, dos eventos del espacio muestral, ¿sí? Lo que vamos a querer calcular es la probabilidad de A unión B, así se lee. Como lenguaje, lo que queremos calcular en este caso es un O. Y estamos diciendo que si ese O es excluyente, es decir, si los eventos A y B no tienen elementos en común, directamente podemos calcular su probabilidad como probabilidad de A más probabilidad de B. Esto en realidad puede generalizarse para mayor número de eventos. Es decir, si yo tuviese así, probabilidad de A, unión B, unión C, unión D, todos ellos sin elementos comunes 2 a 2, es decir, A no tiene elementos comunes con B, A tampoco tiene elementos comunes con C, y A no tiene elementos comunes con D, B no tiene elementos comunes con C, B no tiene elementos comunes con D, y C no tiene elementos comunes con D, es decir, ninguno tiene elementos comunes con el otro. Directamente puedo calcular la probabilidad haciendo probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C más la probabilidad de D. Bueno, tengamos en cuenta que esto lo estamos enunciando solamente si esos eventos no tienen elementos en común. Dos eventos que no tienen elementos en común, dos eventos que no pueden suceder juntos, se dice que son dos eventos excluyentes. Entonces, dos elementos son excluyentes si no pueden acontecer juntos. También desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, dos conjuntos son excluyentes si no tienen elementos en común. Por ejemplo, la teoría de conjuntos, si yo tuviera los elementos en un conjunto 1, 2 y 3, y en el otro tengo los elementos 5 y 6, este es el conjunto A y este es el conjunto B, vemos que la intersección es vacía, es decir, no tiene ningún elemento en común, podemos decir que estos dos conjuntos son excluyentes. Bueno, los eventos pasa algo parecido, es decir, si los eventos no pueden acontecer juntos, no tienen elementos en común, son excluyentes. Ese principio lo podemos usar para mucho, pero este principio, fíjense que está enunciado diciendo si los eventos son excluyentes. Vamos a ver qué pasa si los eventos no son excluyentes, es decir, cómo calcularíamos la probabilidad de A unión B si no fuesen excluyentes. ¿Cómo haría? No lo vamos a hacer para una A, B y C porque acá ya sí cambia. Cuando voy incluyendo más conjuntos, quizás más adelante lo hagamos. Por el momento vamos a decir esto. Dos eventos A y B. Son dos eventos del espacio muestral M. Y queremos calcular la probabilidad de A unión B. Lo que vamos a tener que hacer para calcular esa probabilidad de A unión B es
en principio no sabemos si son excluyentes. Si son excluyentes ya sabemos que usamos la fórmula, como hicimos recién, probabilidad de A más probabilidad de B, un principio aditivo y ya está. Pero si no son excluyentes, vamos a hacer la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y he elegido acá un problema que está arriba dibujado, que está representado con diagramas de Venn, porque es lo mejor para ver cómo funciona esto y entenderlo. Entonces recordemos, esta fórmula vale siempre, es totalmente general. Que además, si los eventos son excluyentes, como que esta parte no haría falta. Ya vamos a ver que si son excluyentes eso es 0, así que por eso es que no hace falta, pero ya lo vemos. Vamos a hacerlo directamente con el ejemplo acá arriba para interpretarlo. Acá tenemos un ejemplo en donde hemos creado unos diagramas de Venn. Y los diagramas de Venn representan una bolsita, una cajita, ¿sí? En donde tenemos caramelos. Esos caramelos son, toda la M, estas son caramelos que tienen mentol. La F son caramelos que tienen frutilla y la CH son caramelos que tienen chocolate. Le voy a dejar directamente con la C porque es más fácil para trabajar. Le vamos a llamar, el experimento que vamos a hacer es meter la mano en esa cajita en donde están todos los caramelos. Tenemos una cajita en donde están todos los caramelos que estamos haciendo mención. Metemos las manos acá adentro y sacamos un caramelo. Y vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que el caramelo sea, por ejemplo, de mentol. Eso es muy fácil. La probabilidad de que el caramelo sea de mentol, hemos llamado M a ser de mentol. Contamos los caramelos de mentol que tiene. ¿Cuál es la probabilidad de que el caramelo tenga mentol? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos estos tienen mentol. Estos que están acá tienen mentol y chocolate. Estos tienen mentol, chocolate y frutilla. Y estos tienen mentol y frutilla. Los que tienen mentol son estos 9. Veamos de cuánto. Acá tenemos 9 ya, veamos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, 9 de 20 caramelos es la probabilidad de, al meter la mano, sacar un caramelo al azar de mentol. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un caramelo de chocolate? Bueno, hacemos el mismo análisis, muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces la probabilidad de sacar un caramelo de chocolate al meter la mano al azar y sacar un caramelo van a ser 11, dijimos, de 20. Eran 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por último, la probabilidad de frutilla va a ser, si meto la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La probabilidad de sacar algún caramelo que tenga algo de frutilla va a ser de 11 también. 3, dijimos, 6, 7, 8, 9, 10, 11. También 11 de 20. Es la misma que la de sacar un caramelo de chocolate. Bueno, el que tiene menos chance, por lo visto, es el de sacar mentol. Ahora nos vamos a preguntar, haciendo referencia a lo que estábamos explicando recién, cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de sacar un caramelo que sea de mentol o de frutilla. Fíjense que ahí eso he usado como un O. Y lo he usado como un O, no dije exclusivamente. Es decir, dije mentol o frutilla. Si no se dice exclusivamente de mentol o exclusivamente de frutilla, lo que estoy incluyendo ahí es que puede ser a la vez el caramelo de mentol y de frutilla. Ojo con eso. Bueno, ¿qué es lo que dijimos que tendríamos que hacer? ¿Cuál es el algoritmo? El algoritmo era que, si en principio yo no sé si son excluyentes, acá estoy viendo que sé, pero en principio podría no saberlo, ¿no? Ya lo estoy viendo que no son excluyentes, porque fíjense, si tiene mentol y si tiene frutilla, tienen un lugar común, que es toda esta zona que está acá. Esta zona es común entre los caramelos que tienen mentol y frutilla. Entonces tienen elementos en común, el conjunto mentol con el conjunto tengo algo de frutilla. No son excluyentes, entonces tengo que usar el algoritmo completo, que es hacer la probabilidad de que sea de mentol más la probabilidad que sea de frutilla menos la probabilidad de que sea de mentol y frutilla.
Esto entonces ya estamos diciendo que se lee como un I. Ese I se va a leer, esto se lee probabilidad conjunta de mentol y frutilla, así se lee. Acuérdense, esto se interpreta como un I en el lenguaje y el nombre es probabilidad conjunta. Bien, ya vamos a ver después algunas reglas para la probabilidad conjunta, pero lo que les voy diciendo ahora es cómo se llama, cuál es el símbolo y cómo se lee el lenguaje coloquial para reconocerlo en un problema, con un I. Bien, la probabilidad de que sea de mentol la tenemos ahí arriba calculada, fíjense. Me dice que es 9 de 20. Bien, yo anoto acá 9 de 20. Veamos gráficamente qué son esos 9 de 20. Voy a tomar un color azul, acá está, y vamos a resaltar esos 9 de 20 que son el mentol. Esos que están ahí. Eso es lo que he hecho hasta ahora. He contado todo ese globito que está ahí. Ojo, estamos usando el diagrama de Venn para poder verlo en concreto lo que estamos haciendo. Pero tenemos que aprender el algoritmo porque no siempre lo vamos a poder ver en concreto. Es decir, el diagrama de Venn me da esa ventaja que veo muchísimas cosas. Pero no siempre vamos a poder hacerlo, por eso el algoritmo tenemos que aprenderlo bien, porque si no el algoritmo acá parece como estéril. Digo, si lo que me están pidiendo lo veo. Fíjense, les voy a decir por qué lo que me están pidiendo lo veo. Me están pidiendo que sea de mentol o frutilla. Miren, los cuento. 1, 2, que tengan mentol o frutilla. 1, 2, 3. Este tiene mentol, tiene mentol, tiene mentol, tiene mentol, tiene... Los cuento 11. ¿Y cuáles tienen frutilla? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y obviamente esto ya lo conté, no lo voy a contar de vuelta. Las respuestas son 17 de 20. Vamos a ver que con el algoritmo lo da lo mismo. Pero digo, insisto, el algoritmo hay que aprenderlo porque no siempre vamos a poder ver todo. A veces solamente vamos a poder calcular estas cosas por separado y no ver todo. Bien, la probabilidad de que sea de frutilla, ya la habíamos sacado acá, 11 de 20. Anoto acá. Más, cambié el color, perdón. Ahora sí, tengo que cambiar color cada rato, más 11 de 20. Menos que la probabilidad de que sea de mentol y frutilla. Se llama conjunta, es decir, queremos saber cuando se cumplen ambas cosas. ¿Y en dónde se cumplen ambas cosas? Acá, fíjense. Mentol y frutilla, acá en esta zona, toda esta zona, cumplen ambas cosas, es decir, tener mentol y frutilla. Además, este tiene chocolate, pero no importa, mentol y frutilla tienen. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, menos 5 de 20. Fíjense que nos va a dar la cuenta. 9 de 20 más 11 de 20 son 20 de 20, menos 5 de 20, 15 de 20 me da. 15 de 20. Controlemos porque yo había dicho 17, recién seguro hice algo mal. 15 de 20. Bueno, contémoslo así nomás. Que tenga el mentol o frutilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya están justo los 15. Si quieren los contamos de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caramelos que tienen mentol y frutilla. Y es exactamente lo que nos dio. El algoritmo parece inútil porque lo podría ver, pero bueno, lo necesito. Ahora para explicar esta parte, fíjense, ¿por qué sucede eso de restar? Porque cuando yo conté los de mentol, vieron que pinté todo esto que está de azul acá, que son esos 9 de 20 de acá. Cuando cuente los de frutilla, esos 11, ¿qué representan? Esos 11 son todo lo de frutilla, que son todo eso, 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 eso y eso. Fíjense que hay una zona en donde se cruzan las líneas azules y las líneas rojas, que es toda esta. Toda esa zona ya la había contado cuando conté la parte azul y la volví a contar cuando conté el rayado rojo, es decir, la conté 2 veces. Por eso es necesario después restar esto que es la probabilidad conjunta. ¿Qué va a pasar? Cuando los conjuntos no tengan elementos en común, directamente puedo sumar estas dos cosas. ¿Por qué? Porque acá va a ser lo mismo que restar 0. O sea que no me va a influenciar. Por eso, cuando no tienen elementos en común, es decir, se excluyen, no hace falta en el algoritmo incorporar esta parte. Vuelvo a repetir. Esta fórmula funciona siempre. Si además
los eventos son excluyentes, no hace falta poner esto en el algoritmo. Y acá vamos con lo otro que es probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta se interpreta como la probabilidad de que sucedan la probabilidad conjunta de dos eventos definidos en un espacio muestral, se interpreta como la probabilidad de que los eventos sucedan juntos, acontezcan juntos. Y a partir de ello se define lo que es eventos excluyentes, o se usa para definir eventos excluyentes. Nosotros decimos, dos eventos son excluyentes cuando no pueden acontecer juntos. Como consecuencia de que no pueden acontecer juntos o suceder juntos, inmediatamente la probabilidad conjunta de dos eventos excluyentes A y B, A intersección B, va a ser igual a 0. Es decir, dos eventos A y B son excluyentes si A intersección B es igual al conjunto vacío, es decir, no tienen elementos en común, por lo cual no pueden suceder juntos. Como consecuencia, su probabilidad es 0. Eso también hay que tener claro. La definición es que dos eventos son excluyentes si no pueden acontecer juntos, o lo que es lo mismo, su intersección es igual al vacío. Como consecuencia, su probabilidad conjunta es 0. Y la probabilidad conjunta va a ser esa, la probabilidad de que sucedan juntos. Bien, vamos a continuar un poco más y vamos a ver algo que yo considero todavía más importante que la unión de eventos y la intersección de eventos, que es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional. Borremos un poco todo esto que ya trabajamos y ahora vamos a concentrarnos en otro teórico muy importante que es el de probabilidad condicional. Veamos, probabilidad condicional. La probabilidad condicional. Vamos a empezar con lo siguiente. Dados dos eventos, ninguno nulo. Es decir, ninguno de los eventos es el evento nulo. Por lo tanto, en ninguno de los casos la probabilidad de esos eventos es 0, porque el evento nulo era aquel, o el evento imposible, mejor le decimos que ninguno es el evento imposible, me gusta más así. Imposible. Que significa que ninguno de ellos tiene probabilidad. Entonces vamos a agregar, dado dos eventos, le pongamos nombre a los eventos A y B. Ninguno imposible. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de A es distinta de 0 y la probabilidad de B es distinta de 0. Bueno, dadas esas condiciones, se define la probabilidad de A condicionado a B y de B condicionado a A. ¿Cómo se define? A condicionado a B se define por la siguiente fórmula. La probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de A intersección B, o lo que es lo mismo la probabilidad conjunta de A y B, sobre la probabilidad de la condición, en este caso es B. Fíjense, se dice A condicionado a B, en este caso B es la condición. Fíjense que B se escribe abajo de la rayita esa, y fíjense que acá B va como denominador. Siempre acá en el denominador va la probabilidad de la condición, y acá va la condición. Y acá va la probabilidad conjunta. Se define A condicionado a B, pero también se define B condicionado a A. ¿Cómo se define B condicionado a A? Sí, probabilidad de B condicionado a A igual a probabilidad también conjunta A y B sobre la probabilidad de B. Fíjense que los numeradores son lo mismo. De hecho, acá en realidad podríamos escribir probabilidad de A intersección B o de B intersección A. ¿Por qué? Porque la intersección, o la probabilidad, que en este caso sería probabilidad conjunta, es conmutativa. Es decir, me da lo mismo si escribo A intersección B o B intersección A. Eso hay que tenerlo presente siempre por las dudas, ¿no? Pero eso es más de teoría de conjuntos. Da lo mismo si yo acá escribo así o escribo así. Son exactamente lo mismo. Bien, porque es conmutativa la intersección de conjuntos.
Bueno, esto sería probabilidad de A condicionado a B, esto sería probabilidad de B condicionado a A. Mediante estas fórmulas se define la probabilidad condicional. Ojo, no siempre es la forma, no siempre esta fórmula es la forma en que más se la usa. Ya les voy a mostrar por ahí cuál es la forma. Hay dos formas que se la usa un poquito más, que lo vamos a hacer ya, para que lo tengan presente y lo vamos a practicar también para que no quede en el aire. Borro esto acá porque no tengo más lugar y lo que vamos a hacer es resaltar cuáles son las otras dos formas que son por ahí más usadas que esas mismas fórmulas de utilizar la probabilidad condicional. Fíjense que, ¿por qué decimos que la probabilidad de A tiene que ser distinta de 0 y la probabilidad de B tiene que ser distinta de 0? Justamente por eso que está acá. Miren, B, acá está como denominador. Si fuese la probabilidad de 0, en matemática no se puede dividir por 0. Bueno, ay, acá hice mal. Menos mal que me fijé. Miren, probabilidad de B condicionada A intersección B y acá abajo va la condición. Así que, por favor, corríjanlo. Lo que se quedaron sin ver esta parte del video seguramente no lo van a corregir, pero hicieron muy mal por no verlo todo. Ahí está. Probabilidad de A. Bien, vamos abajo. Lo que vamos a hacer abajo es utilizar esas fórmulas, no es utilizarlas, trabajarlas algebraicamente para dejar las estructuras que más se usan de esas fórmulas. Lapicito. Ese color me gusta. Probabilidad de A condicionado a B. Dijimos que era igual a la probabilidad de la intersección o la probabilidad conjunta de A y B sobre la probabilidad de la condición que es B. Perfecto, está ahí. Si yo en esta fórmula de espejo, por ejemplo, probabilidad de A intersección B, fíjense que me queda. Entonces, probabilidad de A habiendo ocurrido B o A dado B o A condicionado B por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A intersección B. Ahora voy a escribir lo mismo, pero voy a pasar esto para allá y el otro para acá porque es simétrica la igualdad, es decir, voy a escribir esto acá. Y voy a escribir lo otro del otro lado y lo voy a alterar el orden, porque esto es una multiplicación y tampoco el orden de los factores altera el producto, entonces puedo poner acá probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B. Fíjense que esta fórmula lo que me permite es calcular la probabilidad conjunta conociendo la probabilidad de B y la probabilidad de A condicionado a B. Va a haber muchos casos, toda la fórmula que yo elijo utilizar va a depender de los datos que tenga. Por ejemplo, si yo dispongo de la probabilidad conjunta y de la probabilidad de B, y usar esta fórmula. Pero si yo dispongo de la probabilidad condicional y la probabilidad de B, usaré esta fórmula para calcular la probabilidad conjunta. Básicamente, esto lo que me está dando es una fórmula que vale siempre para calcular la probabilidad conjunta. Fíjense que termina siendo la fórmula. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de B, es decir, este evento, por la probabilidad del otro evento, habiendo ocurrido este o condicionado el que elegí. Es decir, yo acá elegí uno, que sería la probabilidad de B, y luego calculo la probabilidad del otro evento A, pero condicionado a ese B que ya elegí. Así se leería esto. De la misma fórmula, porque fíjense que teníamos dos fórmulas, teníamos esta fórmula también, dijimos B condicionado A, allá arriba tenemos A condicionado B y acá abajo tenemos B condicionado A. Era igual también en la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de la condición que acá es A. Si de esta fórmula yo despejo, fíjense que me va a quedar. Va a quedar esto multiplicado por la probabilidad de A igual a la probabilidad conjunta. Lo voy a escribir directamente. Probabilidad conjunta, que es esto, va a quedar igual a esto por esto que está acá después que despeje. Entonces me va a quedar probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Y la vamos a recuadrar también. Y las dos juntas me sirven para calcular la probabilidad condicional. Fíjense, para calcular la probabilidad conjunta, de A y B, tengo dos opciones. Elijo la probabilidad de B, acá elijo la probabilidad de A.
Si elijo la probabilidad de A, calculo la probabilidad de B condicionado a. Y si elijo la probabilidad de B, calculo la probabilidad del otro, es decir, la probabilidad de A condicionado a B. Entonces, tengo dos formas básicamente iguales, es decir, elijo uno, calculo su probabilidad y después la probabilidad del otro condicionado al que ya había elegido primero. Para calcular la probabilidad conjunta. Estas dos fórmulas valen siempre. Siempre. Además, vamos a decir, se define, la definición es la siguiente de eventos independientes. Dos eventos definidos en un mismo espacio muestral se dicen independientes si la ocurrencia de uno de ellos no afecta a las probabilidades de ocurrencia del otro. Vuelvo a repetir, dos eventos se dicen independientes si la ocurrencia de uno de ellos no afecta a las probabilidades de ocurrencia del otro. ¿Qué significaría eso para nosotros en criollo? Vamos a ver qué significaría. Significaría que si yo quiero calcular la probabilidad de un evento A, habiendo ocurrido un evento B, o dado un evento B, es decir, ese condicional, si A y B son independientes, solo si son independientes, la ocurrencia de B no tiene que afectarle a A. Por lo tanto, la probabilidad de A, habiendo ocurrido B, tendría que ser exactamente igual a la probabilidad de A, porque digamos que lo que estamos diciendo es que son independientes y la definición de independiente me dice que no le afecta que haya ocurrido B a las probabilidades que A tenía originalmente. Al revés también, si son independientes también se tiene que cumplir que dice que la ocurrencia de uno, cualquiera de ellos, no afecta al otro, es decir que se tiene que cumplir estas dos cosas, también se tiene que cumplir que la probabilidad de B, habiendo ocurrido A, es igual a la probabilidad de B. ¡Ojo! Se tiene que cumplir las dos cosas para que sean independientes. De acuerdo a la definición, se tendrían que cumplir esas dos cosas para que sean independientes. O sea que si esas dos cosas se cumplen, podemos concluir que A y B son independientes. Pero trasladado eso a nuestras fórmulas, fíjense, si son independientes, esto se puede reemplazar por esto, porque dan igual. Entonces acá, yo podría poner probabilidad de B si fueran independientes. Y acá, si fueran independientes, la ocurrencia de B no le va a afectar a A, entonces yo podría reemplazar esto por la probabilidad de A. Si reemplazo, lo que me queda es muy bonito, me queda que la probabilidad de A intersección B, en ambos casos, es el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero eso, ¿cuándo solo lo puedo hacer? Solo lo puedo hacer si sé que los eventos son independientes. Entonces, tenemos esta fórmula que funciona siempre, aun siendo dependientes o independientes, y a esa fórmula, haciéndole ese reemplazo que pusimos ahí en rojo, nos queda esta fórmula más chiquita y muy útil, esta de acá, que nos dice si los eventos A y B son independientes. Básicamente, si yo al calcular la probabilidad de A y al calcular la probabilidad de B y al multiplicarlas me da lo mismo que la probabilidad conjunta, puedo concluir que los eventos son independientes. Pero no al revés, es decir, yo no puedo largarme a usar la fórmula sin saber si son independientes. Yo tendría que calcular esto por un lado, ver qué me da. Esto por el otro, ver qué me da. Y si me da lo mismo, concluyo que son independientes. Y si no, no estoy en condiciones de hacer esa tarea, haré esta otra tarea que también me sirve para ver si son dependientes o independientes. Bueno, hay que tener claro que una cosa es la definición de independencia e independencia, otra cosa es la fórmula, que es esta o esta. ¿Sí? Para ver si son dependientes o independientes. Esta fórmula simplificada la puedo usar también directamente como principio multiplicativo cuando los eventos son independientes. De hecho, lo hacíamos, como por ejemplo decimos tirar un dado y una moneda. Y lo que estamos haciendo cuando multiplicamos las opciones de la moneda son 2, las opciones del dado son 6, las opciones conjuntas son 12. Eso es porque lo que salga en el dado no interfiere en lo que salga en la moneda. La moneda va a seguir teniendo 2 opciones y el dado va a seguir teniendo 6 y las mismas 6. Bien, vamos arriba a interpretarlo acá en un problema, es decir, lo apliquemos. Apliquemos en un problema todos los conceptos que acabo de ver para que no queden tan
en el freezer, porque si no los practicamos, quedan ahí como una cosa estanca que no sé muy bien para qué me sirve, ¿sí? Vamos a practicarlos. Vamos a preguntarnos cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que al sacar un caramelo tenga frutilla, el caramelo tenga frutilla, si sé que tiene chocolate. Interesante. Si queremos saber esto. No interesante desde el punto de vista científico, ¿no? Interesante desde el punto de vista del aprendizaje. Yo quiero saber, ¿cuál es la probabilidad de que un caramelo tenga frutilla sabiendo que o dado que tiene chocolate? De acuerdo a la fórmula sería así. Probabilidad de frutilla y chocolate sobre la probabilidad de chocolate, que es la condición. Hagamos las cuentas y veamos según nuestro diagrama. Primero voy a terminar de borrar. Van a ver que es bastante fácil utilizarlo. Por ejemplo, probabilidad de ser de chocolate. Contemos. 1. Ya la habíamos sacado. ¿La habíamos sacado arriba de todo? Pero la borramos. Ya la borramos. Bueno, lo hagamos de vuelta. Probabilidad de chocolate. La hagamos con color de chocolate. Probabilidad de chocolate. Me quedó medio negro el chocolate. Igual a. Contemos la cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 caramelos de chocolate que tienen chocolate. 11 de 20. Bien. Y la probabilidad de chocolate y frutilla. Contemos. Esta zona es la zona donde son caramelos que tienen chocolate y que tienen frutilla. Además tienen mentol, sí, pero no me importa. Tienen chocolate y frutilla. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la probabilidad de frutilla, de que tenga frutilla y chocolate, es igual a, y ya me olvidé cuántos eran, 5. 5 de 20. Fíjense que cuando ponga acá esas cuentas, voy a poner arriba 11 sobre 20 dividido 5 sobre 20, que escrito de otra forma es 11 sobre 20 dividido 5 sobre 20, que escrito de otra forma es 11 sobre 20 por, invierto numerador y denominador de eso, es decir, escribo el recíproco, por 20 sobre 5. Simplifico el 20 y ¿qué me queda? 11 quintos, que hice mal. 11 de 20, que puse al revés acá. Despierte, hice mal de un principio. Acá, este tenía que poner arriba, 5 de 20 y abajo 11 de 20. Bueno, ahora sí. En definitiva voy a simplificar esos 20, créanme, y va a quedar 5 de 11. Entonces la probabilidad de que sea de frutilla, habiendo sido de chocolate, es 5 de 11. 5 de 11... Fíjense que lo podría haber interpretado antes, porque ¿cómo hago? Digo, bueno, chocolate, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ¿Cuántos tienen? Sí, ya sé que el que saqué es de este grupo, es decir, ya sé que el que saqué es de chocolate. ¿Cuál es la probabilidad que además tenga frutilla? Y bueno, me quedan 11, ya sé que ahora en mi nuevo universo son 11, porque yo ya sé que el que saqué tenía chocolate. Y si tenía chocolate, ¿cuál es la probabilidad que también tenga frutilla? 5 del total, que son 11. El diagrama de Venn me lo permite ver. Me permite lo concreto de ver cómo funciona, pero yo el algoritmo no tengo que saber lo mismo porque no siempre voy a tener el diagrama de Venn que me permita ver cómo está funcionando. ¿Qué más? Ya mismo podemos responder si los eventos son, por ejemplo, ser de frutilla y chocolate son excluyentes. Ya mismo se tiene que poder responder. ¿Son excluyentes? No, porque para ser excluyentes no pueden suceder juntos. Y si no pueden suceder juntos, su probabilidad conjunta, es decir, esta que está acá, que es la de la intersección, debería ser 0. Y no es 0, es 5 de 20. ¿Los eventos son dependientes o independientes? Ya lo puedo responder. ¿Por qué? La probabilidad de frutilla, ¿cuánto es? La probabilidad de frutilla es igual a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de 20. Y la probabilidad de frutilla condicionado que aconteció chocolate o tenía chocolate es 5 de 11. Y 11 de 20 es diferente de 5 de 11. Eso significa que las probabilidades de frutilla se vieron afectadas por la probabilidad de chocolate. Habíamos dicho que estas dos cosas no tenían que dar lo mismo para que sean independientes. Además de que no tienen que dar lo mismo otras tantas. Pero digo, ya podemos afirmar que no son independientes, ya podemos afirmar que no son excluyentes y podemos calcular nuestra primera probabilidad conjunta. Por supuesto que esto falta practicarlo mucho, pero ya por lo menos tenemos un marco teórico e incluso con ese mismo marco teórico probablemente discutamos esto que ya les había encargado en el tutorial anterior. Hasta un próximo tutorial y espero les haya servido. Tiene mucho teórico este tutorial. A practicarlo y estudiarlo.